Bienvenidos. Hoy iniciamos la lectura de Burlar al Diablo de Napoleon Hill, un libro lleno de enseñanzas sobre cómo superar tus miedos y alcanzar el éxito. Dividiremos el libro en 4 partes, leyendo y analizando cada sección en profundidad. Te invitamos a seguirnos en este fascinante recorrido. No olvides activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas lecturas. Si te gusta nuestro contenido, considera apoyarnos. Además, nos encantaría saber qué otros libros te gustarían escuchar. Sin más preámbulos, comencemos. Burlar al Diablo, secretos desde la cripta, Napoleon Hill. Nota para el lector: Burlar al Diablo es el libro más intenso que jamás haya leído. Ante todo, me sentí muy honrada cuando John Green, presidente de la Fundación Napoleon Hill, confió lo suficientemente en mí como para pedirme que me involucrara en este proyecto. Y entonces leí el manuscrito. No pude conciliar el sueño durante una semana. Escrito en 1938 con una máquina de escribir mecánica por el propio Napoleon Hill, este manuscrito había estado guardado por la familia del maestro durante más de 72 años. ¿Por qué? Porque temían a la respuesta que podría provocar. El valor de Hill para revelar la obra del diablo alrededor de todos nosotros cada día, en nuestras iglesias, escuelas y nuestro sistema político, amenazaba al núcleo de la sociedad tal y como era conocida en ese entonces, y entonces me conmovió una poderosa deducción, que este libro, aunque había sido escrito en 1938, en realidad había sido pensado para publicarse hoy. Había sido pensado para sacudir a nuestra sociedad de hoy. Había sido concebido para ofrecer respuestas durante estos tiempos económicos tan inciertos. Este libro ofrece las claves para que cada uno de nosotros burlemos al diablo en nuestras propias vidas. Nos enseña a trazar un plan de acción para lograrlo y para agregarle valor al mundo que nos rodea durante el proceso. Tal y como Piense y será rico nos ayudó a recuperarnos y a salir adelante después de la Gran Depresión. Burlar al Diablo fue escrito para ayudarnos a recuperarnos y a lograr el éxito hoy. Son las propias palabras de Hill. Si bien el manuscrito original era muy extenso, lo edité con cuidadosa precisión para preservar el profundo impacto de este mensaje. En un esfuerzo por destacar ciertos temas, dilucidar sus palabras y demostrar cómo sus predicciones se han convertido en realidad, he añadido mis reflexiones como notas de charón a lo largo del manuscrito, en un tipo de letra distinto. Esto te permitirá elegir entre leer el libro con mis comentarios o sin ellos. Por favor, disfruta este poderoso libro y compártelo con tus amigos y familiares. El poder en las palabras de Hill puede y cambiará tu vida para siempre. Gracias. Sharon Lacto, crítica literaria. Prólogo. El Dr. Napoleon Hill es probablemente el más famoso escritor, pensador, evocador y vendedor de libros de autoayuda de todos los tiempos. Te pedimos que pases a la real entrevista con el diablo. Recibirás así el impacto en tu vida sobre quién es él realmente y qué es lo que hace al 98% de las criaturas. Como un estimulador del pensamiento, Hill inicia de inmediato el recorrido por el libro llevándonos biográficamente a través de su vida y de lo que fue significativo y transformador para él. Hill conoció los principios más grandes, más útiles y favorables sobre el planeta para alcanzar el éxito, pero no sabía cómo utilizarlos y aplicarlos con facilidad. Podemos decir que a muchos les sucede lo mismo hoy en día. Es fácil mencionar las palabras y a veces incluso pensar. Se requiere de una profunda y duradera decisión vivir los principios, practicar lo que se predica de muchas maneras. Sharon Lacto nos ilumina con respecto a todo lo que significa al transportarnos a la economía, el pensamiento y el entendimiento de hoy. El objetivo del Dr. Hill era comunicar con claridad una ideología y práctica del éxito personal que estimularía la felicidad duradera. Su guardián interno lo condujo para encontrar su propio arco iris. Piensa que está siendo puesto a prueba ahora, en uno de los momentos más difíciles que puedas imaginar, al igual que Hill lo estaba durante la Gran Depresión, momento que lo llevó a sentir y actuar con ánimo bajo, situación que fue fatal para su existencia y bienestar, al igual que lo es para ti. Leer este libro tan inspirador puede ayudarte a salir del letargo, la negatividad y guiarte hacia un camino nuevo y más glorioso, hacia un futuro brillante, mejor y gratificante. Al igual que Hill, estás aquí para dominar tus temores y no permitir que ellos te dominen a ti, ser apasionado por elección y decidir lo que deseas ser, hacer, tener y llevarlo a cabo. Conforme redescubras los asombrosos y mágicos hallazgos del Dr. Hill, sabrás y confiarás en que podrás igualarlos y superarlos si así lo deseas, porque no tienes restricciones.
Hill dice muy acertadamente, tus únicas limitaciones las has impuesto tú. Este libro te ayudará a ser consciente de que puedes ser el autor de tus propias fallas y tus avances haciendo uso de todo lo que él aprendió al entrevistar a los 500 personajes más exitosos. Descubrirás si el diablo que él entrevista es real o imaginario, al igual que el diablo o los demonios que personalmente estarás enfrentando en tu vida y vivencias. Mark Victor Hansen, coautor de la exitosa serie y número 1 de New York Times, Chicken Soup for the Soul y coautor de Cracking the Millionaire Code, The One Minute y Cash in a Flash. Capítulo primero. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Por más de un cuarto de siglo mi principal propósito ha sido el de separar y organizar dentro de una ideología de triunfo, las causas tanto del fracaso como del éxito, con el objetivo de serle útil a aquellos que no tienen la tendencia ni la oportunidad de involucrarse en este tipo de búsqueda. Mi tarea comenzó en el año 1908 como resultado de una entrevista que tuve con el fallecido Andrew Carnegie. Le dije con franqueza al señor Carnegie que deseaba ingresar a la escuela de leyes y que se me había ocurrido la idea de pagar mis estudios entrevistando a hombres y mujeres de éxito para saber cómo lograron triunfar. Quería escribir artículos sobre mis hallazgos en revistas. Al final de nuestra primera visita, el señor Carnegie me preguntó si tenía o no el valor suficiente para llevar a cabo una sugerencia que deseaba ofrecerme. Le respondí que valor era todo lo que yo tenía y que estaba preparado para poner todo mi esfuerzo en llevar a cabo cualquier sugerencia que quisiera ofrecerme. Entonces dijo, tu idea de escribir artículos sobre hombres y mujeres exitosos es algo admirable, en lo que a eso respecta, y no tengo la intención de tratar de disuadirte de llevar a cabo tu propósito, pero debo decirte que si deseas ser útil por mucho tiempo, no solo para aquellos que aún viven sino también para la posteridad, podrás hacerlo si te tomas el tiempo de organizar tanto las causas del fracaso como las causas del éxito. Hay millones de personas en el mundo que no tienen la más mínima idea de las causas del éxito y del fracaso. Las escuelas y universidades enseñan prácticamente todo excepto los principios del éxito personal y exigen que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, pasen de 4 a 8 años adquiriendo conocimientos abstractos. Sin embargo, no les enseñan qué hacer con este conocimiento después de adquirirlo. El mundo requiere de una ideología práctica y comprensible acerca del éxito, establecida a partir del conocimiento práctico adquirido por la experiencia de hombres y mujeres en la gran universidad de la vida. En todo el campo de la filosofía no encuentro nada que se asemeje ni remotamente al tipo de ideología que tengo en mente. Tenemos pocos filósofos capaces de enseñar a hombres y mujeres el arte del vivir. Me parece que es una oportunidad para desafiar a un joven ambicioso como tú. Sin embargo, la ambición por sí misma no es suficiente para esta tarea que te he sugerido. Quien la emprenda debe tener valor y tenacidad. El trabajo exigirá de por lo menos 20 años de continuo esfuerzo, durante los cuales, quien se comprometa a llevarla a cabo, tendrá que ganarse la vida por otros medios, pues este tipo de investigación nunca resulta lucrativa al principio y, por lo general, quienes han contribuido al desarrollo a través de este tipo de tareas, han tenido que esperar casi 100 años después de su propia muerte para recibir el reconocimiento a su labor. Nota de Charón, 20 años de labor sin paga y probablemente sin reconocimiento. ¿Cómo responderías a este ofrecimiento? Tal como lo menciona a continuación, Geo aceptó el desafío de Carnegie y se dispuso a entrevistar a los gigantes de ese tiempo, incluyendo a Theodore Roosevelt, Thomas Alva Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell y Ken Gillette, entre otros. Su esfuerzo culminó finalmente en la publicación de varios libros, entre ellos el volumen 8 de Laws of Success, Las leyes del éxito, y Think and Grow Rich, Piense y hágase rico, después de más de 25 años de investigación. Su trabajo es considerado fundamental para el desarrollo personal, ya que investigó todos los principios que siguen sirviendo de base para las enseñanzas de los actuales maestros espirituales. Quizá el lector piense que este manuscrito se escribió un año después de haberse publicado, tal vez pueda apreciar el otro yo de Geo, tal vez identifique cómo el maestro venció la frustración y logró utilizar los elementos más importantes en su investigación, pero burlar al diablo, revelará, por sí mismo, el despertar espiritual de Geo y cómo cada uno de nosotros podemos aprender ese proceso a partir de este encuentro con el diablo. Si emprendes esta labor, deberás entrevistar no solo a los pocos que han triunfado, sino a los muchos que han fracasado. Deberás analizar cuidadosamente a muchas miles de personas que han sido clasificadas como fracasos, y con fracasos me refiero a los hombres y mujeres que llegan desilusionados a último capítulo de su vida por no haber alcanzado el objetivo que sus corazones se habían impuesto. Por inconsistente que parezca,
Aprenderás más sobre cómo triunfar a partir de los fracasos de lo que aprenderás de los llamados triunfos, pues estos te enseñarán lo que no debes hacer. Asimismo, hacia el final de tu labor, si es que la llevas a cabo satisfactoriamente, harás un descubrimiento que te sorprenderá. Descubrirás que la causa del éxito no es algo ajeno al hombre, que es una fuerza natural tan intangible, que la mayoría de los hombres nunca la reconocen, una fuerza que bien podría llamarse el otro yo. Cabe señalar el hecho de que este otro yo rara vez ejerce su influencia o se hace presente excepto en ocasiones de inusual urgencia, cuando los hombres se ven obligados, por la adversidad o algún abatimiento temporal, a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para superar la dificultad. La experiencia me ha enseñado que un hombre nunca puede estar tan cerca del éxito como cuando eso que él llama fracaso lo ha dominado, ya que es en estas ocasiones cuando se ve obligado a pensar. Si piensa acertadamente y es persistente, descubre entonces que generalmente el llamado fracaso no es más que una señal para rearmarse a sí mismo con un nuevo plan o propósito. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres mismos instalan en su mente. Si tuviesen el valor de avanzar un paso más, descubrirían su error. Nota de Charón: la mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que los hombres instalan en su mente. La negatividad y la desconfianza en uno mismo pueden ser el principal obstáculo para el éxito. Con la actual depresión económica, muchas de las personas que han hecho lo correcto durante su vida se encuentran ahora, por primera vez, enfrentando una severa adversidad. El mayor obstáculo para su recuperación es su propio miedo y la autodesconfianza que se ha implantado por su reciente experiencia. ¿Acaso has permitido que la actual situación te supere? ¿La autodesconfianza y el autosabotaje han evitado que alcances tus sueños? ¿Eres tu peor enemigo? ¿Abandonarás tu búsqueda cuando estás a solo a 1 metro de encontrar el tesoro? Volver a vivir el diálogo del señor Carnegie remodeló toda mi vida y plantó en mi mente un ardiente propósito que me ha impulsado incesantemente. Y esto a pesar del hecho de que yo no tenía más que una vaga idea de lo que él quena decir con el otro yo. Durante mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, tuve el privilegio de analizar a más de 25,000 hombres y mujeres que habían sido clasificados como fracasados y a más de 500 que habían sido clasificados como triunfadores. Hace muchos años vislumbré por primera vez a ese otro yo que el señor Carnegie había mencionado. El descubrimiento surgió, tal y como él lo dijo, como resultado de 2 momentos cruciales en mi vida, los cuales conformaron las crisis que me obligaron a ingeniármelas para salir de las dificultades como nunca antes lo había hecho. Ojalá fuera posible describir este hallazgo sin tener que usar el pronombre personal. Sin embargo, es imposible porque este surgió a través de experiencias personales de las que no se puede aislar. Para presentarte el panorama completo, tendré que regresar al primero de estos 2 momentos cruciales y llevarte paso a paso hasta este hallazgo. La investigación necesaria para la acumulación de los datos, a partir de la cual se organizaron los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso, requirió de años de trabajo. Había llegado a la falsa conclusión de que había terminado mi tarea de organizar una completa ideología sobre el éxito personal. Lejos de haber concluido, mi trabajo solo había comenzado. Había erigido el esqueleto de la ideología al organizar los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso. Pero ese esqueleto debía que ser cubierto con la carne de la aplicación y la experiencia aún más. Se le debía otorgar un alma a través de la cual poder inspirar a hombres y mujeres a enfrentar los obstáculos sin evitarlos. El alma, que todavía debía añadirse, como lo descubrí más tarde, se hizo posible solo después de que mi otro yo hizo su aparición a través de 2 momentos cruciales en mi vida, habiéndome decidido a dirigir mi atención, y sin importar los talentos que pudiera tener, en los ingresos monetarios a través de los canales comerciales y profesionales. Me decidí a entrar en la profesión de la publicidad, convirtiéndome en el gerente de publicidad de la extensión universitaria La Salle de Chicago. Todo marchó de maravilla durante 1 año, después del cual se apoderó de mí un profundo disgusto por mi trabajo y renuncié. Ingresé entonces al negocio de las franquicias con el expresidente de la extensión universitaria La Salle, convirtiéndome en el presidente de Betsy Ross Candy Company. Por desgracia, o lo que a mí me parecía una desgracia entonces, los desacuerdos con los socios comerciales me separaron de ese proyecto. El embrujo de la publicidad seguía en mi sangre e intenté de nuevo darle expresión instituyendo una escuela de publicidad y ventas, como parte del Bryant and Stratton Business College. La empresa marchaba viento en popa y estábamos haciendo dinero rápidamente cuando Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial.
En respuesta a una necesidad interna que las palabras no podrían describir, me alejé de la escuela y me enrolé al servicio del gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección personal del presidente Woodrow Wilson, dejando que un negocio perfectamente sólido se desintegrara. El día del armisticio, en 1918, comencé la publicación de la revista The Golden Rule. A pesar del hecho de que no contaba con un centavo de capital, la revista creció rápidamente y pronto obtuvo una circulación mundial de casi $500,000, finalizando su primer año de negocios con una ganancia de $356. Nota de Charón. Para una correcta representación, $356, en 1918, representarían $45,000 en el mundo actual, basándose en el promedio anual del índice de precios al consumidor, elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos y de 202,000 utilizando las tablas nominales del PIB per cápita. No es una mala ganancia para un primer año de negocios, cuando la gran mayoría de las empresas pierde dinero en su primer año. Unos años después me enteré, por un experimentado editor, que ningún hombre con experiencia en la publicación y distribución de revistas nacionales se propondría iniciar semejante revista con menos de $500,000 de capital. The Golden Rule Magazine y yo estábamos destinados a separarnos. Mientras más triunfábamos, más descontento me sentía hasta que, finalmente, debido a un cúmulo de molestias menores provocadas por los socios del negocio, les hice un regalo de la revista y me retiré. Nota de Charón. Este era solo el inicio del amor que Geo sentía por las revistas. A The Golden Rule Magazine le siguió su publicación de The Napoleon Hill Magazine. Más tarde se convirtió en el editor de Success Magazine, una revista que se sigue publicando actualmente. Después establecí una escuela de capacitación para agentes de ventas. Mi primer cometido fue capacitar a un ejército de 3,000 personas para una compañía de franquicias, para lo cual obtuve $10 por cada vendedor que cursó mis clases. En 6 meses mi trabajo me había compensado un poco más de $30,000. El éxito, en lo que respecta al dinero, estaba coronando mis esfuerzos con abundancia. De nuevo volví a sentirme intranquilo. No me sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca me haría feliz. Sin la menor excusa razonable para mis acciones, me retiré y renuncié a un negocio del cual hubiera podido ganar fácilmente un próspero salario. Mis amigos y asociados pensaban que había enloquecido y no se retractaban de decirlo. Francamente me sentí tentado a coincidir con ellos, pero parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Buscaba la felicidad y no la había encontrado. Al menos esa es la única explicación que podía ofrecer ante mis extrañas acciones. ¿Qué hombre se conoce a sí mismo realmente? Nota de Charón. De nuevo volví a sentirme intranquilo. No me sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca me haría feliz. Pude haber escrito esto de mí misma hace algunos años. Pero al tomar la decisión de abandonar cierta situación que, si bien resultaba financieramente reconfortante, no se ajustaba a mi misión personal, se abrieron nuevas puertas de oportunidad para mí. Resultó ser la mejor decisión de mi vida profesional. ¿Te acuerdas de algún momento en tu vida en el que tomaste una difícil decisión, pero que sabías que había sido la correcta, aunque otros te lo cuestionaran? Eso sucedió a finales del otoño de 1923. Me encontraba varado en Columbus, Ohio, sin fondos y, peor aún, sin un plan para salir de mi problema. Era la primera vez en mi vida que me veía imposibilitado por falta de fondos. Muchas veces en el pasado me había visto corto de dinero, pero nunca antes se me había hecho imposible obtener lo necesario para mis necesidades personales. Esa experiencia me impactó. Parecía estar completamente a la deriva con respecto a lo que podía o debía hacer. Pensé en una docena de planes para solucionar mi problema, pero los deseché como poco prácticos e imposibles de realizar. Me sentía como alguien que se ha perdido en una jungla sin una brújula. Cada intento que hacía por salir me llevaba de vuelta al punto de partida. Durante casi 2 meses sufrí la peor y más dolorosa de las indecisiones humanas. Conocía los 17 principios del éxito personal, pero no sabía cómo aplicarlos. Sin saberlo, me estaba enfrentando a una de esas crisis de la vida a través de las cuales, según me había dicho el señor Carnegie, los hombres a veces descubren a sus otros yo. Mi angustia era tan grande, que nunca se me ocurrió sentarme a analizar su causa y buscar el remedio. Nota de Charón.
La peor y más dolorosa de las indecisiones humanas. ¿Alguna vez te has sentido paralizado por la indecisión? Este fue el momento más crucial en la vida de Napoleón Hill. Su vida de pasar de trabajo en trabajo suena como la de muchas personas hoy en día, personas que desean y buscan satisfacción en sus trabajos y en sus vidas. El predicamento en el que se encontraba Hill había sido, al menos en parte, infligido y admitido por él mismo. Pasaba de un trabajo a otro en busca de su propia vida profesional idónea y de su satisfacción. Sin embargo, se encontró a sí mismo en casi las mismas circunstancias que cualquiera que hoy en día haya sido impactado de forma negativa por la actual situación económica. Hill sacó provecho de su fracaso temporal al utilizarlo como una espuela para obligarse a pensar y a analizar, a descubrir su otro yo. Si las circunstancias económicas te han asestado un golpe, también tú puedes utilizarlo como una palanca y una motivación para descubrir tu otro yo. El fracaso se convierte en triunfo. Una tarde tomé una decisión que me sacó de la dificultad. Tenía la sensación de querer salir a los espacios abiertos del país, en donde pudiera respirar aire fresco y pensar. Comencé a caminar y cuando ya había avanzado 7 u 8 kilómetros, de pronto me sentí paralizado. Durante varios minutos me quedé ahí parado como si estuviera adherido al camino. Todo a mi alrededor se oscureció y podía escuchar el fuerte sonido de una energía que vibraba a un rango muy alto. Mis nervios disminuyeron, mis músculos se relajaron y me invadió una enorme quietud. La atmósfera comenzó a despejarse y, conforme sucedía, recibí una orden proveniente de mi interior y que surgió en forma de pensamiento. Es la forma más precisa en la que puedo describirlo. La orden era tan clara y distinguible, que no podría malinterpretarla. En esencia decía, ha llegado el momento en que completes la ideología del éxito que iniciaste a sugerencia de Carnegie. Regresa a casa de inmediato y comienza a transferir de tu mente a manuscritos la información que has reunido. Mi otro yo había despertado. Durante algunos minutos me sentí asustado. La experiencia no se parecía a ninguna que hubiera vivido antes. Di la vuelta y caminé rápidamente hasta llegar a casa. Al aproximarme a casa, observé a mis 3 hijos mirando por una de las ventanas a los hijos de nuestro vecino, quienes estaban vistiendo un árbol de Navidad en la casa contigua. Entonces recordé que era la época navideña. Es más, recordé, con una profunda sensación de angustia que nunca antes había experimentado, que no habría un árbol de Navidad en nuestra casa. La mirada de desilusión en los rostros de mis hijos hizo que me percatara dolorosamente de ese hecho. Entré a la casa. Me senté ante la máquina de escribir y comencé de inmediato a convertir en escritos mis hallazgos sobre las causas del éxito y del fracaso. Al colocar la primera hoja en la máquina de escribir, me vi interrumpido por la misma sensación que me había inundado al encontrarme al aire libre unas horas antes y entonces vino a mi mente este pensamiento. Tu misión en la vida es completar la primera ideología mundial sobre el éxito personal. Has estado tratando en vano de escapar a tu tarea y cada esfuerzo que has hecho te ha llevado al fracaso. Estás buscando la felicidad. Aprende esta lección, de una vez por todas, que solo encontrarás la felicidad si ayudas a otros a encontrarla. Has sido un estudiante testarudo. Debías ser curado de tu insensatez a través de la frustración. En unos cuantos años a partir de este momento, todo el mundo vivirá una experiencia que colocará a millones de personas en la necesidad de seguir la ideología que tú has sido instruido a completar. Habrá llegado entonces tu gran oportunidad de encontrar la felicidad al ofrecer un servicio útil. Ve a trabajar y no te detengas hasta haber completado y publicado los manuscritos que has iniciado. Estaba consciente de haber llegado, por fin, al final del arco iris de la vida, y me sentía feliz. La duda hace su aparición. El conjuro, si es que así se le puede llamar a la experiencia, desapareció. Comencé a escribir. Poco después, mi razón me sugirió que me estaba aventurando en una misión de tontos. La idea de un hombre abatido y casi apagado, presumiendo escribir una ideología de éxito personal, parecía tan ridícula, que me reí escandalosamente y quizás hasta con desprecio. Me retorcí en mi silla, pasé los dedos por mi cabello e intenté buscar un pretexto para justificarme a mí mismo por sacar la hoja de papel de mi máquina de escribir antes de ponerme realmente a escribir. Sin embargo, la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. Me reconcilié con mi tarea y seguí adelante. Nota de Charón: la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. ¿Recuerdas ese momento en el que deseabas renunciar, pero algo te obligaba a seguir adelante? Puede haber sido tu otro yo.
Viendo ahora en retrospectiva, a la luz de todo lo que ha pasado, puedo ver que todas esas pequeñas experiencias de adversidad por las que he pasado, se encuentran entre mis experiencias más afortunadas y provechosas. Fueron bendiciones ocultas porque me obligaron a seguir trabajando, lo cual finalmente me brindó la oportunidad de convertirme en alguien más útil para el mundo de lo que hubiera sido si hubiese triunfado en cualquier otro plan o propósito. Durante casi 3 meses trabajé en esos manuscritos, completándolos durante los primeros meses del año 1924. Tan pronto como estuvieron terminados, de nuevo me sentí tentado por el deseo de volver al gran juego americano de los negocios. Sucumbiendo al encanto, adquirí el Metropolitan Business College en Cleveland, Ohio, y comencé a hacer planes para aumentar su capacidad. Para finales de 1924 habíamos crecido y nos habíamos expandido, añadiendo nuevos cursos hasta que ya estábamos creando un negocio con casi el doble del mejor récord anterior que la escuela hubiera alguna vez conocido. De nuevo el virus del descontento comenzó a hacerse sentir en mi sangre. De nuevo supe que no encontraría la felicidad en ese tipo de misión. Entregué el negocio a mis socios y me concentré en la plataforma del discurso, ofreciendo conferencias sobre la ideología del éxito a la organización a la cual le había dedicado muchos de mis años anteriores. Una noche tenía programada una conferencia en Canton, Ohio. La suerte o lo que a veces parezca configurar el destino de los hombres sin importar cuánto luchen contra él, de nuevo hizo su aparición en el escenario y me colocó frente a frente con una experiencia dolorosa. Entre mi audiencia de Canton se encontraba Don R. Mellett, editor del Daily News de Canton. El señor Mellett se interesó tanto en la ideología del éxito personal sobre la que hablé esa noche, que me invitó a reunirme con él al día siguiente. Esa visita resultó en un acuerdo de sociedad que tendría lugar el primer día del siguiente mes de enero, cuando el señor Mellett planeaba renunciar como editor del Daily News para hacerse cargo del negocio y de la promoción de la ideología sobre la que yo estaba trabajando. Sin embargo, en julio de 1926 el señor Mellett fue asesinado por Pat McDermott, un personaje del inframundo, y por un policía de Canton, Ohio, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue asesinado por exponer en su periódico una conexión entre los contrabandistas y varios miembros de la fuerza policíaca de Canton. Fue uno de los crímenes impactantes que produjo la era de la prohibición. Nota de Charón, el asesinato, en julio de 1926, del periodista combatiente Donald Rain Mallett, editor del Daily News de Canton, Ohio, fue uno de los crímenes más difundidos durante los años 20. En 1925, Mellett había descubierto una amplia corrupción al interior de la fuerza policíaca de Canton, emprendiendo así una campaña editorial en contra del vicio y la corrupción dirigida, entre otros, al jefe de la policía de Canton. Si bien no se ve reflejado en el relato de Hale, se sabe que Hale pidió al alcalde de Ohio iniciar una investigación sobre la corrupción. Personajes locales del inframundo y al menos un policía de Canton contrataron a Patrick McDermott, un ex convicto de Pensilvania, para silenciar a Mellett, quien fue acribillado a balazos a las afueras de su domicilio. Se dice que los gatilleros también estaban esperando a Hale, sin embargo, una fortuita avería en su automóvil lo alejó del camino del agravio. El New York Times informó, en un artículo del 17 de julio de 1926 titulado Más amenazas de muerte tras el asesinato del editor de Canton, que los ciudadanos de Canton señalaron estamos aterrorizados por las amenazas de más asesinatos por parte de los jefes de apostadores, contrabandistas y otros criminales. Tal y como lo relató Hale, al enterarse del asesinato de Mellett, y tras haber recibido una advertencia anónima para salir del país, se dirigió a Virginia Occidental. En gran parte, gracias al trabajo de un detective privado contratado por el fiscal del condado de McDermott, 2 gatilleros de la localidad y un exdetective de la policía, fueron finalmente acusados del asesinato Mellett. La casualidad, salvó mi vida a la mañana siguiente del asesinato del señor Mellett. Recibí una llamada telefónica anónima para avisarme que tenía yo una hora para salir de Canton. Podía irme de manera voluntaria en el lapso de esa hora, pero que si me esperaba más tiempo, seguramente me iría en una caja de pino. Mi sociedad mercantil con el señor Mellett aparentemente había sido malinterpretada. Sus asesinos evidentemente creían que yo estaba directamente conectado con la denuncia que él estaba haciendo en sus diarios. No esperé a que terminara el plazo de una hora, sino que de inmediato subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de unos familiares en las montañas de Virginia Occidental, en donde permanecí hasta que los asesinos fueron encarcelados,
aproximadamente unos 6 meses después. Esa experiencia se ajustaba muy bien a la categoría, descrita por el señor Carnegie de emergencia que obliga a los hombres a pensar. Por primera vez en mi vida conocí la agonía del temor constante. Mi experiencia de unos años antes, en Columbus, había llenado mi mente de dudas y de una indecisión temporal, pero ésta la había llenado de un miedo que parecía incapaz de eliminar. Durante el tiempo que estuve oculto, raras veces salía de casa por la noche, y cuando lo hacía, mantenía mi mano sobre una pistola automática que cargaba en el bolsillo de mi saco, con el seguro abierto para una acción inmediata. Si algún automóvil extraño se detenía frente a la casa donde me ocultaba, me dirigía al sótano y examinaba cuidadosamente a sus ocupantes a través de las ventanas. Después de algunos meses de este tipo de experiencia, mis nervios comenzaron a desmoronarse. Había perdido por completo el valor. La ambición que me había animado durante los largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del fracaso y del éxito también me había abandonado. Lentamente, paso a paso, sentí que entraba en un estado de apatía del que temía no ser capaz de salir. Esa sensación debe haberse parecido mucho a la que experimenta aquel que de pronto cae en arenas movedizas y se da cuenta de cada esfuerzo que hace por salir. Lo hunde cada vez más profundo. El miedo es un pantano que uno mismo crea. Si la semilla de la locura estuviera en mi organismo seguramente hubiera germinado durante esos 6 meses de muerte en vida. Una absurda indecisión, sueños inciertos, duda y temor era lo que ocupaba mi mente noche y día. La emergencia a la que me enfrenté resultó desastrosa de 2 maneras. Primero, la naturaleza misma de esta me mantuvo en un constante estado de indecisión y miedo. En segundo lugar, el ocultamiento obligado me mantuvo en la ociosidad, con su concomitante pesadez del tiempo, lo cual obviamente me preocupaba. Mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Y me di cuenta de que yo mismo debía esforzarme por salir de este estado mental. ¿Pero cómo? El ingenio que me había ayudado a enfrentar todas las anteriores emergencias parecía haber desaparecido por completo, dejándome indefenso. De entre todas mis dificultades, que parecían ser lo suficientemente agobiantes hasta este punto, surgió una más que parecía ser más dolorosa que todas las demás juntas. Fue el darme cuenta que había pasado mis mejores años persiguiendo un arco iris, buscando aquí y allá las causas del éxito y viéndome a mí ahora más desvalido que cualesquiera de las 25.000 personas a las que yo había juzgado como fracasos. Este pensamiento era casi enloquecedor. Además era extremadamente humillante porque había estado ofreciendo conferencias por todo el país, en escuelas y universidades y ante organizaciones mercantiles, presumiendo de decirle a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras que aquí estaba, incapaz de aplicarlos yo mismo. Estaba seguro de que jamás podría volver a enfrentarme al mundo con una sensación de confianza. Cada vez que me veía en un espejo notaba una expresión de autodesprecio en mi cara, y no pocas veces le dije al hombre en el espejo cosas que no se pueden imprimir. Había comenzado a colocarme yo mismo en la categoría de charlatán que ofrece a otros el remedio contra el fracaso que ellos mismos no han logrado aplicar. Los criminales que habían asesinado al señor Mellet habían sido juzgados y enviados a la cárcel de por vida, por lo tanto, era perfectamente seguro, en lo que a ellos respecta, que yo saliera de mi escondite y reanudara mi trabajo. Sin embargo, no podía salir porque ahora me enfrentaba a circunstancias más atemorizantes que los criminales que me habían obligado a ocultarme. Esa experiencia había destruido toda iniciativa que había tenido. Me sentía en las garras de alguna influencia depresiva que parecía una pesadilla. Estaba vivo, podía moverme, pero no podía pensar en un solo movimiento mediante el cual pudiera seguir con la meta, a sugerencia del señor Carnegie, que me había impuesto. Me estaba volviendo apático, no solo hacia mí mismo, sino aún peor, me estaba volviendo gruñón e irritable con aquellos que me habían ofrecido un techo durante mi emergencia. Me enfrenté a la mayor emergencia de mi vida, a menos que hayas pasado por una experiencia similar, no podrías saber cómo me sentía. Ese tipo de experiencias no se pueden describir. Para entenderlas, deben sentirse. Nota de Charón, mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Gil se sentía paralizado, primero, por el temor a un daño físico y, posteriormente, por la vergüenza de haberse paralizado por ese temor. ¿Alguna vez te ha paralizado el temor o la vergüenza por el temor? El temor o la vergüenza por el temor evitan que actúes de manera positiva al enfrentarte a tu propia emergencia.
El temor puede motivarte o paralizarte. Al reconocer esto y reaccionar de manera distinta a tus temores, podrás cambiar tu vida de manera permanente para bien. Hay muchas personas hoy en día que están teniendo esos mismos sentimientos de enfado, seguidos por la irritabilidad y la debilitante sensación de apatía. Se sienten desanimadas y con una falta de confianza en sí mismas debido a una depresión económica. Se sienten enfadadas y permiten que el enfado las paralice. ¿Acaso te suena familiar tanto para ti como para algún ser querido? Ahora compara cómo Napoleón Hill superó su miedo, apatía y logró encontrar la esperanza, la inspiración y la motivación para recuperar y generar el éxito en su vida. El momento más dramático de mi vida, el vuelco, surgió de repente, en el otoño del año 1927, más de un año después del incidente de Cantón. Salí de casa una noche y caminé hacia la escuela pública, en la cima de una colina sobre la ciudad. Había tomado la decisión de enfrentar la situación antes de que terminara esa noche. Comencé a caminar alrededor del edificio, intentando obligar a mi confusa mente a pensar con claridad. Debo haber dado cientos de vueltas alrededor del edificio antes de que cualquier pensamiento sistemático comenzara a surgir en mi mente. Mientras caminaba, me repetía a mí mismo una y otra vez: existe una salida y la encontraré antes de volver a casa. Debo haber repetido esa frase miles de veces. Además, quise decir exactamente lo que estaba diciendo. Estaba completamente disgustado conmigo mismo, pero mantenía una esperanza de salvación. Entonces, como un rayo en el cielo, una idea surgió en mi mente con tal fuerza, que el impulso hizo que mi sangre subiera y bajara por mis venas. Este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y has sido humillado a fin de obligarte a descubrir tu otro yo. Nota de Charón: si los tiempos económicos actuales te han asestado un golpe, conduciéndote a la pobreza, avergonzándote y dañando tu confianza, considéralo una prueba, tal y como Napoleón Hill lo hizo a finales de los años 20 y principios de los 30. Oblígate a descubrir tu otro yo, trabajando en las debilidades de tu vida y perseverando. Por lo general podrás obtener la lucidez necesaria para triunfar realmente. Por primera vez en años, recordé lo que el señor Carnegie había dicho sobre este otro yo. Ahora recuerdo que dijo que lo descubriría al final de mi tarea de investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, y que el descubrimiento por lo general surge como resultado de una emergencia, cuando los hombres son obligados a cambiar sus hábitos y a ingeniárselas para salir de la dificultad. Seguí caminando alrededor de la escuela, pero ahora caminaba en el aire. Inconscientemente, parecía saber que estaba a punto de ser liberado de la prisión autoimpuesta dentro de la cual yo mismo me había colocado. Me di cuenta de que esta grave emergencia me había brindado una oportunidad, no solo para descubrir a mi otro yo, sino para probar la validez de la ideología del éxito, la cual había estado enseñando a otros como algo factible. Pronto yo sabría si funcionaría o no. Decidí que si no funcionaba, quemaría los manuscritos que había escrito y que nunca más sería el culpable de decirles a otro que ellos eran los amos de su destino, los capitanes de sus almas. La luna llena comenzaba a aparecer sobre la cima de la montaña. Nunca antes la había visto tan brillante. Mientras la observaba, otro pensamiento surgió en mi mente. Y fue este: le has estado diciendo a otros cómo dominar el miedo y cómo superar las dificultades que surgen de las emergencias de la vida. A partir de hoy podrás hablar con autoridad porque estás a punto de resurgir de tus propias dificultades con valor y propósito, decidido y sin temor. Con ese pensamiento surgió un cambio en la química de mi ser que me llevó a un estado de euforia que jamás había conocido. Mi mente comenzó a deshacerse del estado de apatía en el que había caído. Mi capacidad de razonamiento comenzó a funcionar nuevamente. Por un breve instante me sentí feliz por haber tenido el privilegio de pasar por esos largos meses de tormento, ya que la experiencia me brindó la oportunidad de probar la validez de los principios del éxito que tan laboriosamente había desviado de mi investigación. Cuando este pensamiento vino a mí, me detuve, junté mis pies, hice una reverencia, no supe a qué ni a quién, y me concentré durante varios minutos. Al principio esto parecía algo tonto, pero mientras estaba ahí parado otro pensamiento surgió en la forma de una orden, tan breve y tan concisa como cualquier orden dada por un comandante militar a un subordinado. La orden decía: mañana aborda tu automóvil y conduce hasta Filadelfia, donde recibirás ayuda para publicar tu ideología del éxito. No hubo mayor explicación y ningún cambio en la orden. Tan pronto como lo recibí, volví a casa,
Me fui a la cama y dormí con una tranquilidad que no había conocido por más de un año. Al despertar a la mañana siguiente, salí de la cama y de inmediato comencé a empacar mi ropa y a prepararme para viajar a Filadelfia. Mi razón me decía que me estaba embarcando en una misión de tontos. ¿A quién conocía en Filadelfia que pudiera solicitarle apoyo financiero para publicar 8 volúmenes de libros con un costo de $25,000? Me preguntaba. De inmediato la respuesta a esa pregunta destelló en mi mente tan explícitamente como si hubiera sido pronunciada con palabras audibles. Ahora estás siguiendo órdenes, no haciendo preguntas. Tu otro yo estará al mando durante este viaje. Había otra situación que hacía parecer absurdos mis preparativos para ir a Filadelfia. No tenía dinero. Este pensamiento apenas había surgido en mi mente, cuando mi otro yo explotó dando otra orden rotunda, diciendo, pídele a tu cuñado $50 y él te los prestará. La orden parecía definitiva y rotunda. Sin más vacilaciones, seguí las instrucciones. Cuando le pedí a mi cuñado el dinero, él dijo, claro que te puedo dar los $50, pero si te vas a ir por mucho tiempo, mejor te doy 100. Le agradecí y le dije que con 50 sería suficiente, aunque sabía que no, pero esa era la cantidad que mi otro yo me había ordenado solicitar y esa es la cantidad que adquirí. Me sentí aliviado cuando me di cuenta de que mi cuñado no preguntaría por qué iba a Filadelfia. Si él hubiera sabido todo lo que había sucedido en mi mente durante la noche anterior, quizás hubiera pensado que necesitaba recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico en vez de ir a Filadelfia a cazar patos salvajes. Mi otro yo toma el mando. Me fui con mi cabeza diciéndome que era un tonto y a mi otro yo, ordenándome que pasara por alto el desafío y llevara a cabo mis instrucciones. Conduje toda la noche y llegué a Filadelfia temprano a la mañana siguiente. Mi primer pensamiento fue buscar una casa de huéspedes modesta donde pudiera rentar una habitación por más o menos $1 al día. De nuevo mi otro yo se hizo cargo y me ordenó registrarme en el hotel más exclusivo de la ciudad. Con un poco más de $40 de lo que restaba de mi capital en el bolsillo, parecía un suicidio financiero cuando me dirigí a la recepción a solicitar una habitación, o más bien debería decir que comenzaba a solicitar una habitación, cuando mi recién descubierto otro yo me ordenó solicitar una serie de habitaciones, cuyo costo consumiría casi todo mi capital en 2 días. Yo obedecí. El paupo recogió mis maletas, me entregó el boleto de mi automóvil y me condujo hasta el elevador como si fuera el príncipe de Gales. Era la primera vez en más de un año que cualquier ser humano me mostraba tal deferencia. Mis propios familiares, con quienes había estado viviendo, lejos de haberme mostrado respeto, sentían, o así lo creía, que era una carga en sus manos, y estoy seguro de que lo era porque ningún hombre en el estado mental en el que yo había estado durante el pasado año, no podía ser más que una carga a todos aquellos con quienes entrara en contacto. Se estaba haciendo aparente que mi otro yo estaba decidido a separarme del complejo de inferioridad que había desarrollado. Le entregué al Boy $1. Comenzaba a calcular a lo que ascendería mi cuenta de hotel al final de la semana, cuando mi otro yo me ordenó descartar todo pensamiento de limitación, y conducirme, por el momento, como lo haría si tuviera todo el dinero que quisiera en mis bolsillos. La experiencia que estaba viviendo era nueva y extraña para mí. Nunca había pretendido ser algo distinto a lo que yo mismo creía. Durante casi media hora, este otro yo se dispuso a dar órdenes que yo seguía al pie de la letra durante mi estancia en Filadelfia. Las instrucciones se daban a través de una serie de pensamientos que surgían en mi mente con tal fuerza, que podían distinguirse de mis propios pensamientos. Nota de Charon: Hill adquirió la personalidad del hombre acaudalado que él deseaba ser. Coincidimos firmemente en que para ser opulento debes pensar con opulencia. También es importante estar en el ambiente adecuado. Don Crane, gerente general de Napoleon Hill Foundation, me dijo alguna vez, primero compré mis buenos trajes en Sobeys, una tienda de ropa a la medida, donde los ejecutivos de Eastman Kodak hacían sus compras. El propietario de la tienda tenía un letrero detrás de la caja registradora que decía, si deseas ser exitoso, primero debes vestir como tal, punto. Sin embargo, recomendamos moderación al tratar de imitar al señor Hill, gastando dinero que él no tenía. Mis instrucciones comenzaban de esta forma: ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora tienes derecho a saber que 2 entes ocupan tu cuerpo, como de hecho 2 entes parecidos ocupan el cuerpo de cada ser humano sobre la Tierra. Uno de estos entes está motivado por y responde al impulso del miedo.
El otro está motivado por y responde al impulso de la fe. Por más de un año has sido conducido, como un esclavo, por el ente del miedo. La otra noche el ente de la fe tomó el control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por ese ente. Por conveniencia, puedes llamar a este ente de la fe tu otro yo. Este ente no conoce límites, no tiene miedo si no reconoce la palabra imposible. Fuiste conducido a elegir este ambiente de lujo, en un buen hotel, como una forma de evitar regresarle el poder al ente del temor. El otro yo motivado por el miedo no está muerto, simplemente ha sido derrocado. Y este te seguirá donde quiera que vayas, esperando una oportunidad para entrar y controlarte de nuevo, pues puede ganar el control sobre ti solo a través de tus pensamientos. Recuerda esto y mantén las puertas hacia tu mente firmemente cerradas a todo pensamiento que busque limitarte de cualquier manera, y estarás a salvo. No te permitas preocuparte por el dinero que necesitarás para tus gastos inmediatos. Este vendrá a ti cuando debas tenerlo. Ahora vayamos a los negocios. Antes que todo, debes saber que el ente de la fe que está ahora a cargo de tu cuerpo, no hace milagros ni trabaja en oposición a cualquier ley de naturaleza. Mientras esté a cargo de tu cuerpo, te guiará cada vez que lo invoques a través de los pensamientos que implantará en tu mente, para llevar a cabo tus planes a través del medio natural más lógico y conveniente que esté disponible. Sobre todo mantén esto fijo en tu mente, que tu otro yo no hará el trabajo por ti, solo te guiará de manera inteligente para que alcances por ti mismo tus objetivos. Nota de Charón, ¿serás guiado por la fe? ¿O permitirás que el miedo te domine? Este otro yo te ayudará a convertir tus planes en realidad. Además, debes saber que esto siempre empieza con tu deseo más vehemente. En este momento, tu mayor deseo, aquel que te trajo hasta aquí, es publicar y distribuir los resultados de tu investigación sobre las causas del éxito y del fracaso. Calcula que necesitarás aproximadamente $25,000. Entre tus conocidos hay un hombre que te proporcionará este capital necesario. Comienza, de inmediato, a recordar los nombres de todas las personas que conoces y que tienes alguna razón para creer que podrían ser convencidos para proporcionar la ayuda financiera que requieres. Cuando el nombre de esa persona surja en tu mente, lo reconocerás de inmediato. Comunícate con esa persona y la ayuda que buscas te será dada. Sin embargo, de acuerdo con tu metodología, presenta tu solicitud tal y como lo harías en el proceso general de una transacción mercantil. No hagas ninguna referencia a este conocimiento que has tenido de tu otro yo. Si faltas estas instrucciones te toparás con el fracaso temporal. Tu otro yo seguirá a cargo y continuará dirigiéndote mientras confíes en él. Mantén fuera de tu mente el miedo y la preocupación y todos los pensamientos de limitación. Eso será todo por el momento. Ahora comenzarás a moverte a voluntad, precisamente como lo hacías antes de descubrir tu otro yo. Físicamente eres el mismo que has sido siempre, por lo tanto, nadie reconocerá que se ha llevado a cabo un cambio en ti. Observé la habitación, parpadeé y, para asegurarme de que no estaba soñando, me levanté y caminé hasta un espejo para observarme de cerca. La expresión en mi rostro había cambiado de una expresión de duda a una de valor y fe. Ya no había ninguna duda en mi mente de que mi cuerpo físico estaba a cargo de una influencia muy distinta a la que había sido depuesta 2 noches antes, mientras caminaba alrededor de esa escuela en Virginia Occidental. Nota de Charón, aquí, al editar el manuscrito, he terminado el capítulo en uno de los momentos más decisivos en la vida del autor. ¿Alguna vez has pasado por un cambio de vida como la que yo ha descrito? También podría ser descrito, en términos religiosos, como una conversión. Otros simplemente lo llamarían un llamado a despertar o una palmada en el hombro o, más apasionadamente, como una bofetada. Capítulo segundo se me revela un mundo nuevo. Obviamente había pasado por un nuevo nacimiento mediante el cual había sido separado de toda forma de miedo. Ahora tenía un valor que no había tenido antes. A pesar del hecho de que no sabía aún cómo hacerlo o a partir de qué fuente, sería capaz de obtener los fondos necesarios que estaba buscando. Tenía tal fe de que el dinero estaba próximo, que ya lo veía en mi posesión. En muy pocas ocasiones en mi vida he experimentado esa fe. Era un sentimiento indescriptible. No hay palabras en ningún idioma para describir un hecho que todo aquel que haya pasado por una experiencia parecida podría fácilmente confirmar. Me dispuse a seguir de inmediato las instrucciones que había recibido. Todos los sentimientos respecto a una misión imposible habían
Desaparecido. Uno a uno comencé a recordar los nombres de todos mis conocidos que podrían proporcionarme los $25,000 que necesitaba, comenzando por el nombre de Henry Ford y recorriendo toda una lista de más de 300 personas. Mi otro yo simplemente dijo, sigue buscando. La hora más oscura es justo antes del amanecer, sin embargo, había llegado al final de mi cuerda. Toda la lista de mis conocidos se había agotado y, con ella, también mi resistencia física. Había estado trabajando, concentrando mi mente en esa lista de nombres durante la mayor parte de 2 días y 2 noches, deteniéndome lo suficiente para dormir unas cuantas horas. Me recargué en mi sillón, cerré los ojos y dormité por algunos minutos. Me despertó algo parecido a una explosión en la habitación. Al recuperar la conciencia, el nombre de Albert L. Pelton vino a mi mente, y con él un plan que supe que sería el plan a través del cual lograría convencer al señor Pelton de que publicara mis libros. Recordaba al señor Pelton solo como un anunciante en la revista The Golden Bough, que yo había publicado antes. Nota de Charón: causas una impresión en todo aquel que conoces. Nunca sabes cuándo un conocido se puede convertir en un socio comercial. Existe un enorme poder en tus vínculos. Solicité una máquina de escribir, dirigí una carta al señor Pelton, en Meriden, Connecticut, y describí el plan justo como me había sido entregado. Él respondió a mi telegrama diciendo que estaría al Filadelfia para verme al día siguiente. Cuando llegó, le mostré los manuscritos originales de mi ideología y le expliqué brevemente lo que yo pensaba que era la misión. Recorrió las páginas durante algunos minutos, de pronto se detuvo, fijó su mirada en la pared por algunos segundos, y dijo, publicaré tus libros. El contrato fue firmado, se me otorgó un pago substancial por derechos de autor, los manuscritos le fueron entregados y él los llevó consigo a Meriden. No le pregunté entonces qué le hizo decidirse a publicar mis libros antes de haber leído los manuscritos, pero sé que él proporcionó el capital necesario, imprimió los libros y me apoyó para vender miles de colecciones a sus propios clientes localizados en prácticamente todos los países de habla inglesa en el mundo. Mi primer cheque de regalías por la venta de mis libros fue por $850. Mientras abría el sobre donde venía mi otro yo dijo, tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Nota de Charón: tu única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. ¿Acaso esta afirmación te suena como verdad tal y como me suena a mí? Ha habido tantas veces en que he sido mi peor enemiga y me saboteé a mí misma por falta de confianza. Geo desea que todos descubramos nuestro otro yo, de modo que cada uno logremos alcanzar nuestro máximo potencial. No estoy seguro de comprender lo que es este otro yo, pero sí sé que no puede haber un fracaso permanente para aquel hombre o mujer que lo descubre y confía en él. Un día después de que el señor Pelton vino a verme a Filadelfia, mi otro yo me presentó una idea que resolvió mi problema financiero inmediato. En mi mente surgió la idea de que los métodos para vender automóviles debían sufrir un cambio drástico y que los vendedores del futuro en este campo tendrían que aprender a vender automóviles, en lugar de servir simplemente como compradores de autos usados, como casi todos ellos lo hacían entonces. También me surgió la idea de que los jóvenes que acababan de graduarse de la universidad y quienes, por lo tanto, no sabían nada sobre los viejos trucos en el mercado de automóviles, serían el material a partir del cual esta nueva generación de vendedores podría desarrollarse. La idea era tan clara e impresionante, que de inmediato llamé de larga distancia al gerente de ventas de la General Motors Company y le expliqué brevemente mi plan. También a él le impresionó y me envió a la planta al oeste de Filadelfia de la Buick Automobile Company, de la cual era propietario y gerente Rob Powell, a quien le expliqué mi plan y me retuvo de inmediato para capacitar a 15 estudiantes cuidadosamente seleccionados a través de quienes se puso en marcha el plan. Mis ganancias por parte de ese retenedor fue más que suficiente para hacerme cargo de todos mis gastos durante los siguientes 3 meses, hasta que las ganancias por la venta de mis libros comenzaron a llegar, incluyendo el costo de esa serie de habitaciones que tanto me preocupaba. Mi otro yo no me había decepcionado. El dinero que requería llegó a mis manos en el momento adecuado, justo como se me había asegurado que sucedería. Para entonces estaba convencido de que mi viaje a Filadelfia era una misión de tontos, tal y como mi mente había señalado que sería antes de salir de Virginia Occidental. A partir de ese momento hasta ahora todo lo que he necesitado ha llegado a mí, y esto a pesar del hecho de que el mundo ha pasado por un periodo de depresión económica,
cuando las mínimas necesidades de la vida no siempre habían estado disponibles para todos. Algunas veces el arribo de las cosas materiales que necesitaba llegaron un poco tarde, pero puedo decir con certeza que mi otro yo siempre ha salido a mi encuentro en las encrucijadas con las que me he topado y me ha indicado qué camino seguir. El otro yo no tiene precedentes, no reconoce limitaciones y siempre encuentra la manera de alcanzar las metas deseadas. Puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. Estoy tan seguro de la veracidad de esta afirmación como lo estoy del hecho de haberme comprometido a escribir estas líneas. Nota de Charón: el otro yo puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. ¿Cuántas veces permitimos que un fracaso temporal nos afecte como si fuese un fracaso permanente, en vez de aprender de él y seguir adelante? Tal como Geo lo describe, él mismo enfrentó muchas adversidades durante su viaje, pero cada vez logró encontrar la semilla de mayor beneficio y avanzar hacia mayores éxitos. Mientras tanto, espero sinceramente que algunos de los millones de hombres y mujeres que han sido heridos por la depresión comercial y otras experiencias desagradables descubran en sí mismos a este extraño ente al que he llamado mi otro B y que ese descubrimiento los guíe, como me ha guiado a mí, a una relación más íntima con esa fuente de poder que supera los obstáculos y domina las dificultades, en vez de ser dominados por ellos. Existe un gran poder que descubrir en tu otro yo. Busca con fe y lo encontrarás. Nota de Charón: el trabajo de I se publicó durante la Gran Depresión y ciertamente ayudó a millones de personas a encontrar la esperanza y el valor para vivir con la fe de que encontrarían su camino al éxito. Creo que podemos encontrar muchas semejanzas entre su época y la nuestra. Es durante los periodos de gran tensión que encontramos nuestra voluntad y nuestra fuerza interior. Con la actual incertidumbre económica, las personas están eligiendo, o están siendo obligadas a encontrar nuevos caminos para sí mismas y sus familias, y muchas de ellas encontrarán un gran éxito. Serán las grandes historias de éxito que estaremos leyendo en aproximadamente 2 o 5 años a partir de ahora. ¿Te encontrarás entre esas historias de éxito o seguirás manteniéndote al margen? Fracaso: una bendición oculta. He hecho otro descubrimiento como resultado de esta presentación con mi otro yo, particularmente que existe una solución para cada problema auténtico, sin importar qué tan difícil pueda parecer. Nota de Charón: existe una solución para cada problema auténtico, sin importar qué tan difícil pueda parecer. Si bien es difícil reconocerlo cuando te encuentras en el ojo del huracán, la retrospectiva generalmente confirma que este concepto es verdad. También he descubierto que la semilla de un beneficio similar surge al experimentar el fracaso temporal, surge de toda derrota y de todo tipo de adversidad. Observa que no dije toda la flor del éxito, sino la semilla a partir de la cual esa flor puede germinar y crecer. No conozco ninguna excepción a esta regla. La semilla de la cual hablo puede no ser vista siempre, pero puedes estar seguro de que ahí está, de una u otra forma. No es mi intención comprender todo acerca de esta fuerza extraña que me redujo a la pobreza y necesidad, me llenó de temor e hizo renacer mi fe, a través de la cual he tenido el privilegio de ayudar a miles de personas que tropiezan. Pero sé que semejante fuerza ha entrado en mi vida y que estoy haciendo todo lo posible para poner a otros en contacto con ella. Durante mi investigación de un cuarto de siglo sobre las causas del éxito y el fracaso, descubrí muchos principios de la verdad que han sido útiles para mí y otros, pero nada de lo que he observado me ha impresionado más que el descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado, cuyo registro he examinado, fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. Nota de Charón: cada uno de los grandes líderes del pasado fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. El fracaso y la derrota temporal forman parte del trayecto para encontrar el verdadero éxito. Desde Cristo hasta Edison, los hombres que han logrado más han sido aquellos que se enfrentaron con las formas más radicales de fracaso temporal. Esto parecería justificar la conclusión de que la inteligencia infinita tiene un plan o una ley mediante la cual los hombres superan muchos obstáculos antes de darles el privilegio de liderazgo o la oportunidad de otorgar un servicio útil de una forma notable. No desearía sujetarme de nuevo a las experiencias por las que pasé durante ese desafortunado día de Navidad del año 1923 y a esa memorable noche en que caminaba alrededor de la escuela en Virginia Occidental y combatí esa terrible batalla con temor. Sin embargo, ni toda la riqueza del mundo me convencería de privarme del conocimiento que he adquirido a partir de esas experiencias. La fe tiene un nuevo significado para mí. Sostengo que no sé con exactitud lo que es este otro yo,
pero sé lo suficiente sobre él como para confiar con una fe absoluta en los momentos difíciles, cuando la capacidad común de razonamiento perece no ser adecuada para mis necesidades. La depresión económica que comenzó en el año 1929 trajo miseria a millones de personas, pero no nos deja olvidar que la experiencia también trajo muchas bendiciones. Una de las más importantes es la noción de que existe algo infinitamente peor que ser obligado a trabajar, y es el ser obligado a no trabajar. En general, esa depresión fue más una bendición que una maldición si se analiza a la luz de los cambios que produjo en la mente de aquellos que fueron heridos por esta situación. Lo mismo sucede con cada experiencia que transforma los hábitos de los hombres y los obliga a recurrir al gran interior para solucionar sus problemas. Nota de Charón: existe algo infinitamente peor que ser obligado a trabajar, y es el ser obligado a no trabajar. En general, esa depresión fue más una bendición que una maldición si se analiza a la luz de los cambios que produjo. ¿Acaso está yo siendo rudo aquí o está viendo, más allá de la causa y el efecto inmediatos del desastre económico, al resultado espiritual primordial que surge de una verdadera crisis? ¿Pueden nuestras dificultades económicas actuales ser más una bendición que una maldición? El año que pasé en retraimiento en Virginia Occidental fue, seguramente, el castigo más severo de mi vida. Pero la experiencia trajo bendiciones en forma de conocimientos que yo necesitaba y que disminuyeron el sufrimiento que me causó. Estos dos resultados, el sufrimiento y el conocimiento adquirido a partir de esto, eran inevitables. La ley de la compensación, la cual Emerson definió con tanta claridad, hizo que este resultado fuera natural y necesario. Nota de Charón: Ralph Waldo Emerson, 1803 a 1882, explicó la ley de la compensación en términos muy claros. Por todo lo que has perdido, has ganado algo más, y por todo lo que ganas, pierdes algo más. En este diario fechado el 8 de enero de 1826, también escribió: de todo eso lo que conocemos es un sistema de compensaciones. Todo defecto de cierta manera es compensado por otro. Todo sufrimiento es recompensado, todo sacrificio es compensado, toda deuda es pagada. ¿Qué me depara el futuro en forma de contrariedad a través del fracaso temporal? Por supuesto que no tengo manera de saberlo. Lo que sí sé, sin embargo, es que ninguna experiencia en el futuro podría herirme tan profundamente como lo han hecho algunas otras en el pasado, porque ahora estoy aclarando los términos con mi otro yo. Desde que el otro yo se hizo cargo de mí he llegado a un útil conocimiento que nunca hubiera descubierto mientras mi antiguo ente de miedo permaneciera en el trono. Entre otras cosas, he aprendido que aquellos que se enfrentan con dificultades que parecen insuperables pueden superarlas. Si así lo hacen, ayudarán a otros que tienen problemas mayores. El valor de dar antes de tratar de obtener. Estoy seguro de que ningún esfuerzo que hagamos llegará a aquellos que se encuentran afligidos no puede dejar de tener alguna forma de adecuada recompensa. Dicha recompensa no siempre proviene de aquellos a quienes se otorga el servicio, sino de una fuente u otra. Sinceramente dudo que cualquier hombre pueda asirse de los beneficios de su otro yo mientras se encuentre inmerso en la codicia y la avaricia, la envidia y el miedo, pero si me equivoco en esta conclusión, entonces seguiré teniendo la extraña distinción de ser un hombre que ha encontrado la paz mental y la felicidad a través de un punto de vista que no era convincente. Preferiría estar equivocado y feliz, que estar en lo cierto e infeliz. Pero este punto de vista no está equivocado. Mientras siga estando bien con mi otro yo podré adquirir todas las cosas materiales que necesito. Es más, podré encontrar la felicidad y la paz mental. ¿Qué más podría alguien más conseguir? El único motivo que me inspiró a escribir este libro fue el sincero deseo de ser útil a otros al compartirles todo aquello que estén preparados a aceptar de la espléndida fortuna que fue mía desde el momento en que descubría mi otro yo. Esta fortuna, felizmente, no puede ser medida únicamente en términos materiales o financieros porque es mucho más grande de lo que todas esas cosas representan. Las fortunas materiales y financieras, al ser reducidas a sus términos más líquidos, se miden en términos de balances bancarios, que no son más fuertes que los bancos. Esta otra fortuna de la que hablo sí es medible, no solo en términos de paz mental y alegría, se manifiesta en aquellos que acostumbran rezar. Mi otro yo me ha enseñado a concentrarme en mi objetivo y a olvidarme, mientras rezo, del plan mediante el cual éste será alcanzado. No quiero decir que los objetos materiales pueden adquirirse sin un plan. Lo que estoy diciendo es que el poder que convierte nuestros pensamientos o deseos en realidades, tiene su origen en una inteligencia infinita que conoce más sobre planes que aquel que hace la oración.
Para ponerlo de otra forma, ¿no sería prudente que, al rezar, le confiáramos a la mente universal que nos diera el mejor plan para alcanzar el objetivo de esa oración? Mi experiencia con la oración me ha enseñado que, muy a menudo, todo lo que resulta de la oración es un plan, si es que la oración es respondida, un plan adecuado para la obtención del objetivo de la oración, a través de medios naturales y materiales. El plan debe ser modificado a través del esfuerzo personal. No sé nada acerca de alguna forma de oración que pueda ser inducida a trabajar favorablemente en una mente que se encuentra matizada, en el menor de los grados, por el temor. Nota de Charón: ¿es la oración una parte de tu vida? ¿Confías en que Dios te entregará el plan más adecuado para la obtención del objetivo de tu oración? ¿Acaso sabes que para que tu plan tenga éxito debes actuar? Una nueva manera de rezar. Desde que me he familiarizado más con mi otro yo, mi manera de rezar es distinta. Solía rezar solo cuando enfrentaba alguna dificultad. Ahora rezo, cada vez que puedo, antes de que la dificultad me alcance. Ahora rezo, no para obtener más de estos bienes mundanos y recibir mayores bendiciones, sino para ser merecedor de lo que ya tengo. He descubierto que este plan es mejor que el anterior. La inteligencia infinita no parece ofenderse en absoluto cuando le agradezco y le demuestro que estoy agradecido por las bendiciones que han coronado mis esfuerzos. Me quedé pasmado la primera vez que probé este plan de ofrecer una oración de gratitud por lo que ya poseía y descubrí la vasta fortuna que poseía sin haberla apreciado. Por ejemplo, descubrí que poseo un cuerpo sano que nunca ha sido seriamente dañado por la enfermedad. Tengo una mente razonablemente bien equilibrada. Tengo una creatividad a través de la cual puedo ofrecer un servicio útil a un gran número de personas. He sido bendecido con toda la libertad que deseo, tanto en el cuerpo como en el alma. Poseo un perdurable deseo de ayudar a aquellos que han sido menos afortunados. Descubrí que la felicidad, la más grande aspiración de la humanidad, puede ser mía fácilmente, haya o no depresión mercantil. Por último, pero de ninguna manera lo menos importante, descubrí que tengo el privilegio de acercarme a la inteligencia infinita, ya sea con el propósito de dar gracias por lo que ya poseo, para pedir más o para pedir ayuda. Sería muy útil que todo aquel que lea este libro haga un inventario de sus bienes intangibles. Un inventario así podría revelar algunas posesiones invaluables. Nota de Charón: hagamos un inventario de nuestras bendiciones en la vida. Demos gracias por cada uno de los dones otorgados. Sé que cuando me encuentre en un momento adverso me obligaré a pensar en mi familia, mis amigos y las bendiciones que han traído a mi vida. Es el camino más rápido para superarlo y colocar mis adversidades temporales en perspectiva. Algunas señales que hemos pasado por alto: el mundo entero está experimentando un cambio de tales proporciones, que millones de personas se han visto agobiadas por la preocupación, la duda, la indecisión y el temor. Hoy es un momento espléndido para que aquellos que han llegado a la encrucijada de la duda intenten familiarizarse con sus otros yo. Todo aquel que desea hacerlo verá útil una lección de la naturaleza. La observación demostrará que las estrellas brillarán cada noche en sus lugares acostumbrados, que el sol continúa enviando sus rayos de calor provocando que la madre tierra produzca una sobreabundancia de alimento y vestido, que el agua continúa fluyendo por la colina, que los pájaros reciben del aire y los animales salvajes del bosque sus acostumbrados requerimientos de alimento, que un día útil le sigue a una noche de descanso, que el activo verano le sigue al inactivo invierno, que las estaciones van y vienen precisamente como lo hicieron antes de que comenzara la depresión de 1929, que, en realidad, solo la mente de los hombres ha dejado de funcionar normalmente y eso porque los hombres han llenado su mente de temor. La observación de estos sencillos hechos de la vida diaria puede resultar útil como punto de partida para aquellos que desean sustituir el miedo por la fe. No soy un profeta, pero sí puedo, con toda la debida modestia, predecir que todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero cambiando primero la naturaleza de sus creencias. No confundas la palabra creencia con la palabra deseo. Ambas son distintas. Cualquiera es capaz de desear las ventajas financieras, materiales o espirituales, pero el elemento de la fe es el único poder seguro por medio del cual un deseo puede traducirse en una creencia, y una creencia en realidad. Y aquí mismo es el lugar adecuado para llamar la atención hacia un beneficio real que cualquiera puede experimentar utilizando voluntariamente la fe para dirigir su atención hacia cualquier forma de deseo constructivo. La mente actúa ante nuestros deseos más dominantes o prominentes.
No existe escapatoria a este hecho. Ciertamente es un hecho. Ten cuidado con lo que deseas porque seguramente será tuyo. Nota de Charón. Todo individuo tiene el poder para cambiar su estatus material o financiero cambiando primero la naturaleza de sus creencias. Fue verdad, después de la publicación de Think and Grow Rich en 1973, que Napoleon Hill comenzó este manuscrito. A través de su entrevista con el diablo, Hill descubre y revela cómo el diablo puede estar haciendo de las suyas contigo y cómo puedes dar vida a tu otro yo no solo para vencer al diablo en tu propia vida, sino también empoderarlo para alcanzar tu mayor éxito. A lo largo de su trabajo insiste en el tema de la importancia de transformar tus pensamientos del miedo a la fe. La fe es el comienzo de todo gran éxito. Si Edison se hubiera detenido y simplemente hubiera deseado obtener el secreto por el cual la energía eléctrica es aprovechada para hacerla funcionar a través de la lámpara incandescente, ese producto de consumo para la civilización habría permanecido entre los diversos secretos de la naturaleza. Se tropezó con el fracaso temporal más de 10.000 veces antes de arrebatarle este secreto a la naturaleza. Finalmente le lo he entregado porque creía que así sería y siguió intentándolo hasta obtener la respuesta. Edison descubrió más secretos de la naturaleza. Debieron haber sido llamados milagros en una época anterior, en el ámbito de la física de lo que otro hombre lo ha hecho, y eso porque se familiarizó con su otro yo. Tengo su palabra en esto, pero incluso si no la tuviera, sus logros han revelado el secreto en su desarrollo. Nada es imposible en el discernimiento para aquel que conoce y confía en su otro yo. Cualquier cosa que el hombre crea que es verdad, tiene una forma de volverse realidad. Una oración es un pensamiento puesto en libertad, unas veces expresado en palabras audibles y, otras veces, expresado en silencio. He observado, a través de la experiencia, que una oración en silencio es tan eficaz como aquella que se expresa en palabras. También he observado que nuestro estado mental es el factor determinante para que la oración funcione o no. Mi concepto del otro yo que he tratado de describir es que simplemente simboliza una aproximación recientemente descubierta a la inteligencia infinita. Una aproximación que podemos controlar y dirigir a través del sencillo proceso de mezclar la fe con nuestros pensamientos. Esta es solo otra manera de decir que ahora tengo más fe en el poder de la oración. El estado mental conocido como fe, aparentemente abre ante nosotros el sexto sentido, canal a través del cual podemos comunicarnos con fuentes de poder e información disponibles a través de los 5 sentidos físicos. El sexto sentido llega en tu auxilio para que hagas tu petición a un extraño poder que, vamos a suponer, es un ángel guardián que te abrirá la puerta al templo de la sabiduría. De hecho, llega a ser algo cercano a un milagro. Y parece que lo es, porque no alcanzas a comprender el método mediante el cual funciona. Esto sí lo sé. Sé que existe un poder o una primera causa o una inteligencia que penetra cada átomo de la materia y adopta cada unidad de energía perceptible por el hombre. Esta inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua descienda por la colina en respuesta a la ley de gravedad, que el día siga a la noche, el verano al invierno, cada uno conservando su adecuado lugar en relación con el otro. Esta inteligencia puede ayudar a transmitir nuestros deseos de forma concreta o material. Yo sé esto porque lo he probado y vivido. Durante muchos años he mantenido el hábito de hacer un inventario personal una vez al año, con el propósito de determinar cuántas de mis debilidades he pasado por alto o eliminado y para cerciorarme de cuántos progresos he tenido, si es que los hay, durante el año. Nota de Charón. Esta sección sobre la fe vale la pena releerla varias veces ya que contiene las principales enseñanzas de Geo sobre la oración. La fe, según su punto de vista, es un sexto sentido o poder espiritual que nos permite triunfar si llevamos el paso con la primera causa de todas las cosas, una de sus descripciones de Dios. La suya es una fe práctica o científica que enfatiza los resultados tangibles. En el libro 3 Feet from God hablamos sobre la ecuación personal del éxito, la cual revela claramente la importancia de la fe. P más T, X A, más F igual a tu ecuación personal del éxito. Combinar tu pasión con tu talento y después buscar la asociación adecuada y llevar a cabo la acción correcta. Son componentes muy importantes para el éxito, pero, es cuando los combinas, con una poderosa fe en ti y en tu misión que realmente obtienes tu ecuación personal del éxito. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Al estar leyendo la entrevista con el diablo, te darás cuenta, por la breve descripción que te he dado sobre la historia de mi vida, del desesperado esfuerzo que el diablo hizo por amordazarme antes de haber obtenido el reconocimiento público. También comprenderás,
después de leer la entrevista, por qué esta debía haber sido precedida por esta historia personal de mis antecedentes. Antes de que comiences a leerla, deseo que tengas un panorama claro del conjuro final que el diablo me lanzó y recuerdes, con provecho, que fue este conjuro final el que me brindó la indulgente oportunidad para girar y retorcerle la cola hasta que gritó su confesión. La perdición del diablo comenzó con la depresión de 1929. Con ese venturoso giro de la rueda de la vida, perdí mi propiedad de 600 acres en Catskill Mountains, mis ingresos cesaron por completo, el Harriman National Bank, donde estaban depositados todos mis fondos, se colapsó y fue destruido. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me vi atrapado en medio de un huracán espiritual y económico que resultó en una catástrofe mundial de tal magnitud, que no hubo persona ni grupo que la resistiera. Mientras esperaba a que la tormenta amainara y que la estampida de personas aterrorizadas se detuviera, me mudé a Washington, D.C., la ciudad desde la cual me inicié después de mi primera reunión con Andrew Carnegie, hacía casi un cuarto de siglo. Me parecía que no había nada que hacer excepto sentarme y esperar. Todo lo que tenía era tiempo. Después de 3 años de esperar sin obtener resultados tangibles, mi alma inquieta comenzó a ejercer presión para que volviera a trabajar. Había pocas oportunidades para enseñar una ideología del éxito cuando el mundo a mi alrededor se encontraba en el centro de un vil fracaso y la mente de los hombres estaban colmadas de miedo a la pobreza. Este pensamiento vino a mí una tarde mientras me encontraba en mi automóvil frente al Lincoln Memorial, sobre el río Potomac, a la sombra del Capitolio. Con este pensamiento surgió otro más. El mundo había escenificado una depresión sin precedentes sobre la que ningún ser humano tenía el control. Con ello, había llegado mi oportunidad para probarle a la organización a la cual había dedicado una buena parte de mi vida adulta la ideología de la autodeterminación. Una vez más tenía la oportunidad de saber si mi ideología era práctica o una simple teoría. También me di cuenta de que había llegado la oportunidad de probar una afirmación que había hecho cientos de veces sobre que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente. ¿Cuáles? Si es que las había, me pregunté a mí mismo, ¿eran mis ventajas de una depresión mundial? Cuando comencé a buscar una dirección hacia cuál dirigirme y poner a prueba mi ideología, hice el descubrimiento más asombroso de mi vida. A través de algún poder extraño que no comprendía, había perdido el valor, mi iniciativa se había desmoronado, mi entusiasmo se había debilitado. Lo peor de todo es que me sentía totalmente avergonzado al saber que yo era el autor de una ideología de la autodeterminación porque, muy en el fondo de mi corazón sabía, o creía saber, que no podría lograr que mi ideología me sacara del hoyo de la desesperación en el cual me encontraba. Mientras me movía en un estado de consternación mental, el diablo debió haber estado bailando regocijadamente. Por fin tenía al autor de la primera ideología mundial sobre el éxito personal atrapado bajo su dedo pulgar y paralizado por la indecisión. Sin embargo, la oposición del diablo también debió estar trabajando. Mientras estaba sentado frente al Lincoln Memorial, repasando en retrospectiva las circunstancias que tantas veces me habían elevado a las grandes alturas del éxito, tan solo para dejarme caer a profundidades similares de desesperación. Un pensamiento agradable me fue entregado en la forma de un plan de acción certero mediante el cual yo creía poder eliminar esa sensación hipnótica de apatía con la que había sido atado. En la entrevista con el diablo, la naturaleza exacta del poder mediante el cual yo había sido despojado de mi iniciativa y valor, ya ha sido descrita. Es el mismo poder con el que millones de personas fueron atadas durante la Gran Depresión. Es el arma fundamental con la que el diablo atrapa y controla a los seres humanos. La suma y la sustancia de este pensamiento que vino a mí fue, a pesar del hecho de haber aprendido, por parte de Andrew Carnegie y de otras más de 500 personas con semejantes logros comerciales y profesionales, que los logros destacados en todos esos ámbitos de la vida surgen a través de la aplicación de la mente maestra, la coordinación armoniosa de 2 o más mentes que trabajan con un objetivo definido. No había logrado hacer tal alianza con el objetivo de llevar a cabo mi plan de transmitirle al mundo la ideología del éxito personal. A pesar del hecho de haber comprendido el poder de la mente maestra, había olvidado apropiarme y hacer uso de este poder. Había estado trabajando como un lobo solitario en vez de aliarme con otras mentes superiores. Nota de Charón. La entrevista con el diablo puede haber ocurrido mientras Hill se sentaba al pie del Lincoln Memorial. ¿Acaso fue real? Fue real para Hill y originó el esquema de la forma en que vivió su vida y compartió sus revelaciones con nosotros, sus estudiantes. A fin de reiterar las primeras palabras de Hill,
el descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado, cuyo registro he examinado, fue asediado por dificultades y se enfrentó al fracaso temporal antes de llegar. Hill también describe en sus trabajos cómo estos grandes líderes se rodearon ellos mismos de mentes maestras. Superaron sus conflictos internos con la adversidad y entonces utilizaron el poder de la mente maestra para impulsar sus triunfos. Piensa cómo podrías formar un grupo de mente maestra, un grupo, para ayudar a superar la adversidad e impulsarte hacia el éxito. Un análisis. Analicemos ahora brevemente la extraña entrevista que estás a punto de comenzar. Algunos lectores se preguntarán, después de leerla, ¿en realidad entrevistaste al diablo, o simplemente entrevistaste a un demonio imaginario? Algunos desearían tener la respuesta a esta pregunta antes de comenzar la entrevista. Responderé en la única forma sincera que podría responder, diciendo que el demonio que entrevisté puede haber sido real, tal y como él proclamaba ser, o puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualesquiera que haya sido, si fue real o imaginario, es de poca importancia comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de la entrevista. La pregunta importante es, ¿acaso la entrevista transmitió una información confiable y que puede ser útil para aquellos que están tratando de encontrar su lugar en el mundo? Si transmite ese tipo de información, sin importar si esta es transmitida en forma de hecho o ficción, entonces merece un serio análisis a través de una atenta lectura. No me preocupa en lo más mínimo la verdadera fuente de la información ni la verdadera naturaleza del diablo cuya sorprendente historia estás a punto de leer. Me preocupa solamente el hecho de que la confesión del diablo se ajusta perfectamente con lo que yo he visto de la vida. Creo que la entrevista transmite información prácticamente benéfica para todos aquellos que piensan que la vida no ha sido amigable, y la razón para creerlo es el hecho de que lo he convertido en el tema central de este libro, que me redituará toda la felicidad que necesito, en la forma que mejor se adapta a mi naturaleza. He experimentado suficientes de los principios mencionados por el diablo para asegurarme que funcionarán exactamente como él dice que lo harán. Eso es suficiente para mí. Así que te traspaso la historia de la entrevista para que, en lo posible, hagas que pague con útiles dividendos. Quizás te resulte más ventajosa si aceptas al diablo como lo que proclama ser, confiando en que de su mensaje sacarás algo que podrás utilizar, y sin preocuparte de quién es el diablo o de si existe o no. Si quieres mi sincera opinión muy personal, creo que el diablo es exactamente lo que él proclama ser. Analicemos ahora su extraña confesión. Después de entrar forzadamente en la conciencia del diablo, el señor Earthbound dio comienzo a la renuente entrevista con preguntas que no podían ser evadidas. Nota de Charon. Hell, el señor atado a la tierra, interroga al diablo dentro de una atmósfera casi parecida a la de una sala de justicia. De alguna manera, el diablo es obligado a dar respuestas completas y precisas. ¿Cómo se logró esto? Quizás se obligó al diablo a confesar creando una mente maestra probablemente con su esposa, dos o más mentes unidas, en un espíritu de perfecta armonía, con un propósito definido, buscando simultáneamente el mismo fin para ejercer el poder de Dios, el enorme almacén de inteligencia infinita donde se deposita todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que podrá ser. Quizás Seo se ganó el derecho a obtener respuestas precisas siendo un pensador en control de su propia mente y dominante de todos sus temores. A través de esta habilidad de estar en control de su propia mente, Seo podía exigir respuestas verdaderas y precisas por parte del diablo. En cualquier caso, Seo obliga al diablo a exponer sus trucos, de tal forma que podamos contrarrestarlos y evitar los peligros en nuestras vidas. Al conocer sus trucos, podemos evitar sus engaños. Aquí comienza la entrevista con el diablo entrevistador. He descifrado el código secreto mediante el cual puedo leer sus pensamientos. He venido a hacerle algunas preguntas muy sencillas. Le exijo que me dé respuestas directas y verídicas. ¿Está listo para la entrevista, señor Diablo? Diablo, sí, estoy listo, pero debes dirigirte a mí con más respeto. Durante esta entrevista te dirigirás a mí como Su Majestad. Entrevistador, ¿con qué derecho exige semejante deferencia real? Diablo, debes saber que controlo al 98% de las personas que habitan tu mundo. ¿No crees que eso me faculta para considerarme una realeza? Nota de Charon. Tan solo el escuchar referirse al diablo como Su Majestad originó tal reacción en mí la primera vez que leí esta entrevista. Entonces me di cuenta de que probablemente haya sido por una razón,
que tenía la intención de provocar justamente esa reacción, y seguí leyendo. Entrevistador, ¿tiene pruebas de lo que afirma? Diablo, sí, muchas pruebas. Entrevistador, ¿en qué consisten sus pruebas? Diablo, de muchas cosas. Si deseas respuestas, te dirigirás a mí como su majestad. Algunas cosas las comprenderás, otras no. Para que puedas conocer mi punto de vista, describiré yo mismo y corregiré las falsas ideas que la gente tiene de mí y de mi morada. Entrevistador, esa es una buena idea, su majestad. Comience por decirme dónde vive y descríbame su apariencia física. Diablo, ¿mi apariencia física? ¿Por qué? Mi querido señor atado a la tierra, no poseo un cuerpo físico. Me sentiría incapacitado por semejante estorbo como esos en los que ustedes viven, criaturas atadas a la tierra. Yo estoy conformado de energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la porción negativa del átomo. Entrevistador, oh, ya veo lo que está a punto de proclamar. Está colocando las bases para decir que, si no fuese por usted, no existiría NT el mundo, ni las estrellas, ni los electrones, ni los átomos, ni los seres humanos, nada. ¿Es correcto? Diablo, cierto. Absolutamente cierto. Entrevistador, bueno, si usted ocupa solo la mitad de la energía y la materia, ¿quién ocupa la otra mitad? Diablo, la otra mitad está ocupada por mi oposición. Entrevistador, ¿oposición? ¿A qué se refiere? Diablo, la oposición es lo que ustedes, atados a la tierra, llaman Dios. Entrevistador, así que tiene el universo dividido con Dios. ¿Es esa su afirmación? Diablo, no es mi afirmación, sino la realidad actual. Antes de que esta entrevista termine, sabrás por qué es verdad mi afirmación. También comprenderás por qué tiene que ser verdad, o no podría existir ningún mundo como el tuyo, ninguna criatura atada a la tierra, como tú. No soy una bestia con una lengua bifurcada y un rabo en pico. Entrevistador, pero usted controla la mente de 98 de cada 100 personas. Usted mismo lo dijo. ¿Quién origina toda la miseria en este 98% de mundo controlado por el diablo, sino usted? Diablo, no he dicho que no provoco toda la miseria del mundo. Por otro lado, me jacto de eso. Me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes, gente atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo. Yo controlo el pensamiento negativo. Entrevistador, ¿cómo obtiene el control de la mente de las personas? Diablo, oh, eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas del pensamiento negativo en la mente de las personas, de tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. Entrevistador, debe usted tener muchos trucos e instrumentos para obtener y mantener el control de la mente humana. Diablo, sin duda, empleo trucos e instrumentos para controlar el pensamiento humano. Mis instrumentos también son ingeniosos. Entrevistador, continúe y describa sus trucos ingeniosos, Su Majestad. Diablo, una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen, a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son, el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. El diablo dice: una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Entrevistador, ¿cuáles de estos 6 miedos le funciona con mayor frecuencia, Su Majestad? Diablo, el primero y el último, la pobreza y la muerte. En un momento o en otro durante la vida, aprieto mi puño sobre todas estas personas a través de uno de estos miedos o de ambos. Planto estos miedos en la mente de las personas tan hábilmente, que creen que son su propia creación. Cumplo este objetivo haciendo que las personas crean que estoy de pie justo a la entrada de la siguiente vida, esperando reclamarlos después de su muerte para el eterno castigo. Por supuesto,
Yo no puedo castigar a nadie, excepto en la mente de esa persona, a través de alguna forma de miedo, pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí como el miedo a aquello que sí existe. Todas las formas de miedo amplían el espacio que ocupo en la mente humana. Entrevistador, Su Majestad, ¿puede explicar cómo es que obtuvo este control sobre los seres humanos? Diablo, la historia es muy extensa para contarla en pocas palabras. Comenzó hace más de 1.000.000 de años, cuando el primer hombre comenzó a pensar. Desde ese entonces obtuve el control de toda la humanidad, pero mis enemigos descubrieron el poder del pensamiento positivo, lo colocaron en la mente de los hombres y entonces dio comienzo una batalla de mi parte por conservar el control. Hasta ahora lo he hecho muy bien, habiendo perdido ante la oposición solo al 2% de las personas. Entrevistador, tomo por respuesta que los hombres que piensan son sus enemigos. ¿Es correcto? Diablo, no está bien, pero es correcto. Entrevistador, dígame más sobre el mundo en el que vive. Diablo, vivo donde quiera que yo elija vivir. El tiempo y el espacio no existen para mí. Soy una fuerza mejor descrita a ustedes como energía. Mi lugar de residencia físico favorito, tal y como te lo dije, es la mente del que está atado a la Tierra. Yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamiento que esa persona tenga. Tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa. Entrevistador, habla usted de su oposición. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Diablo. Mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Mi oponente también controla los factores positivos de toda ley natural en todo el universo, las fuerzas que mantienen a la Tierra y a los planetas y a todas las estrellas equilibrados en sus cursos. Sin embargo, estas fuerzas son mansas en comparación con aquellas que operan en la mente humana bajo mi control. Verás, no busco controlar las estrellas y los planetas. Prefiero controlar las mentes humanas. Entrevistador, ¿dónde adquirió su poder y por cuáles medios la complementa? Diablo, complemento mi poder apropiándome del poder mental de los que están atados a la Tierra al pasar por la puerta al momento de la muerte. 98 de cada 100 personas que regresan a mi plano desde el plano terrenal son tomadas por mí y su poder mental se complementa con mi ser. Obtengo a todo aquel que llega con cualquier forma de miedo. Verás, trabajo constantemente preparando la mente de las personas antes de la muerte de tal forma que pueda apropiarme de ellas cuando regresen a mi plano. Entrevistador, ¿me puede decir cómo es que lleva a cabo su trabajo de preparar las mentes humanas para poder controlarlas? Diablo, cuento con infinidad de formas de ganar el control de las mentes humanas mientras se encuentran todavía en el plano terrenal. Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hacer presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Un cuerpo enfermo desanima el pensamiento. También cuento con miles de obreros en la tierra que me ayuda a ganar el control de las mentes humanas. Tengo a todos estos agentes posicionados en cada invocación. Estos representan a cada raza, a cada doctrina, a cada religión. Entrevistador, ¿quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra, Su Majestad? Diablo, todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismos son mis enemigos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln. Y tú no estás haciéndome ningún bien tampoco. Entrevistador, ¿es verdad que utiliza a los hombres acaudalados? Diablo, como ya te lo dije, la pobreza es siempre mi amiga porque desestimula la independencia de pensamiento y estimula el miedo en la mente de los hombres. Algunos hombres acaudalados sirven a mi causa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utiliza esa riqueza. La enorme fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis peores enemigos. Entrevistador, eso es interesante. Su Majestad, ¿podría decirme por qué le teme a la fortuna Rockefeller más que a otras? Diablo, el dinero Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades del cuerpo físico en todas partes del mundo. La enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar después del miedo a la pobreza.
El dinero Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control de su propia mente. Está impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas. Está exterminando a los barrios bajos de las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios conducir sus empresas por la regla de oro, y eso no le hace a mi causa ningún bien. Entrevistador: ¿y qué pasa con estos niños y niñas que se dice están en el camino al infierno? ¿Los controla? Diablo: bueno, podría responder esa pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de los jóvenes enseñándoles a beber y a fumar, pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Nota de Charón: Hell recorre hacia atrás y hacia adelante el campo de batalla del diablo. Su primer punto acerca de la filantropía de Rockefeller va seguida de una explicación acerca de por qué los jóvenes se encuentran en el camino al infierno. Creo que el autor nos está desafiando a tener varias ideas al mismo tiempo mientras permite que el diablo haga su sucio trabajo con la esperanza de confundirnos. Busca otros ejemplos a lo largo del libro, los encontrarás. Entrevistador: dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos. Puedo entender cómo es que el licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo que tienen que ver los cigarrillos en ayudar a su causa. Diablo: quizá no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia, destruyen el poder de la resistencia, destruyen la capacidad de concentración, disminuyen y socavan la capacidad de ingenio y ayudan, de otras maneras, a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. ¿Sabías que tengo a millones de personas, jóvenes y ancianos de ambos sexos, que fuman 2 cajetillas de cigarrillos al día? Eso significa que tengo a millones de personas que están destruyendo poco a poco su poder de resistencia. Algún día agregaré a su hábito del cigarrillo otros hábitos que destruyen el pensamiento, hasta haber ganado el control de sus mentes. Los hábitos vienen en pares, tercias y cuádruples. Cualquier hábito que debilita nuestra fuerza de voluntad invita a muchos de sus comparativos a que entren y tomen posesión de la mente. El hábito del cigarrillo no solo disminuye el poder de resistencia y desalienta la persistencia, sino que invita a la holgura en otras relaciones humanas. Entrevistador: nunca pensé que el cigarrillo fuese una herramienta de destrucción, Su Majestad. Sin embargo, su explicación arroja una luz distinta sobre el tema. ¿Cuántos conversos al hábito proclama usted ahora? Diablo: estoy orgulloso de mi récord. Millones son ahora víctimas y el número incrementa cada día. Pronto tendré a casi todo el mundo sucumbiendo al hábito. En miles de familias ahora tengo seguidores del hábito, incluyendo a cada miembro de la familia. Niños y niñas muy jóvenes están comenzando a adquirir el hábito. Están aprendiendo a fumar por el ejemplo de sus padres y sus hermanos y hermanas mayores. Entrevistador: ¿cuál considera usted que es la principal herramienta para ganar el control de las mentes humanas, los cigarrillos o el licor? Diablo: sin duda diría que los cigarrillos. Una vez que logro que un joven se una a mi club de 2 paquetes al día, no tengo problemas para inducir a esa persona a tomar el hábito del licor, el placer irrestricto del sexo y otros hábitos relacionados que destruyen la independencia de pensamiento y acción. Nota de Charón: recuerda, esto se escribió en 1938, mucho antes de que se descubriera la naturaleza adictiva del tabaco. Aquí, como en cualquier otro lugar, Napoleón Hill nos muestra que se encuentra a una gran distancia de su tiempo con algunas de sus opiniones médicas y sociológicas. Entrevistador: Su Majestad, cuando inicié esta entrevista, lo había malinterpretado. Creía que era usted un fraude y un engaño, pero ahora veo que es real y muy poderoso. Diablo: acepto tus disculpas, pero no te hubieras tomado la molestia. Millones de personas han cuestionado mi poder y atrapé a la mayoría de ellas al cruzar la puerta. No le pido a nadie que crea en mí. Prefiero que las personas me teman. No soy un mendigo. Tomo lo que deseo con astucia y fuerza. Pedirle a las personas que crean es tarea de mi oposición, no mía. Entrevistador: Su Majestad perdone mi rudeza, pero no podría volver a verme a la cara si no le dijera, aquí y ahora,
que es usted el demonio más detestable que jamás se haya dejado suelto en contra de personas inocentes. Siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que era lo suficientemente bondadoso para dejar en paz a las personas mientras vivieran, que simplemente torturaba sus almas después de la muerte. Ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida sobre la tierra. ¿Qué tiene que decir a eso? Diablo, obtengo lo que quiero ejerciendo el autocontrol. No es muy bueno para mi propio negocio, pero te sugiero que me imites en vez de criticarme. Te llamas a ti mismo un pensador, y lo eres. De otro modo, nunca me hubieras obligado a esta entrevista. Sin embargo, nunca serás el tipo de pensador que me atemoriza, a menos que ganes y ejercites un mayor control sobre tus propias emociones. Entrevistador, alejémonos de las personalidades. Vine aquí para saber más de usted, no para hablar de mí. Por favor, continúe y hábleme sobre los muchos trucos que ha urdido para ganar el control de la mente humana. ¿Cuál es su arma más poderosa ahora? Diablo, esa es una pregunta difícil de responder. Tengo tantos instrumentos para entrar a las mentes humanas y controlarlas, que es difícil decir cuáles son las más poderosas. En este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial. Mis amigos aquí en Washington me están ayudando a implicar a Estados Unidos en ella. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor, podré poner en operación mi instrumento favorito para el control mental. Es lo que podrías llamar temor masivo. Utilicé este instrumento para provocar la otra guerra mundial en 1914. Lo utilicé para provocar la depresión económica en 1929 y si mi oposición no me hubiera engañado, ahora estaría en posesión de todo hombre, mujer y niño en el mundo. Puede ver por ti mismo lo cerca que estuve de dominar al mundo, aquello que he estado luchando por obtener durante miles de años. Nota de Charón. Aquí el diablo afirma estar trabajando con ambas partes para provocar la guerra, basándose en la siembra de sus semillas del miedo por todo el mundo. Esta es la esencia de lo que ha llegado a conocerse en nuestro tiempo como terrorismo, y la respuesta a este. A través del trabajo de Hell, el diablo se acredita no solo las dos guerras mundiales, sino también la Gran Depresión. Es fácil añadir a su lista de acreditaciones el actual colapso económico. Tanto la guerra como el colapso económico alimentan la mente de los hombres con miedo y sin duda son el trabajo del diablo. Entrevistador, sí, veo su punto. ¿Y quién no? Es usted un ingenioso manipulador de la mente de las personas. ¿Su malvada ocupación se lleva a cabo a través de personas de alta posición y gran influencia? Diablo, oh, no. Utilizo la mente de las personas en todos los ámbitos de la vida. De hecho, prefiero el tipo de persona que no tiene la intención de pensar. Puedo manipularlo sin dificultad. No podría controlar al 98% de las personas en el mundo si todas las personas tuviesen la habilidad de pensar por sí mismas. Entrevistador, me interesa el bienestar de esas personas que usted afirma controlar. Por lo tanto, quiero que me hable sobre todos los trucos mediante los cuales usted entra y controla su mente. Quiero una confesión íntegra de su parte, así que comience por su truco más ingenioso. Diablo, me estás obligando al suicidio, pero estoy indefenso. Así que tranquilízate y pondré en tus manos el arma con la cual millones de tus semejantes atados a la tierra se defenderán contra mí. Hasta aquí terminamos con la primera parte del libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Podemos rescatar lo siguiente. Capítulo 1. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Este capítulo relata cómo comenzó el viaje de Hill hacia la comprensión de los principios del éxito. En 1908, Hill entrevistó al industrial Andrew Carnegie, quien le lanzó un desafío: investigar y organizar las causas del éxito y el fracaso. Carnegie sugirió que las escuelas no enseñaban cómo triunfar en la vida y que Hill tenía la oportunidad de llenar ese vacío. Aceptando este reto, Hill emprendió la tarea de entrevistar a cientos de personas exitosas y fracasadas, con el objetivo de descubrir los principios detrás del éxito. Puntos clave: Hill inicia su investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Andrew Carnegie lo impulsa a emprender una misión que cambiaría su vida. Hill comienza a recopilar información de personajes destacados para crear una ideología práctica sobre el éxito. Capítulo 2. La hora más oscura es justo antes del amanecer. En este capítulo, Hill atraviesa un momento difícil durante la Gran Depresión, en el que siente que ha perdido su sentido de propósito.
Es aquí donde experimenta una especie de renacimiento espiritual, descubriendo su otro yo, una fuerza interna que lo guía hacia la superación del miedo y la duda. Este otro yo le da la confianza necesaria para seguir adelante a pesar de las dificultades. Puntos clave. Él experimenta un renacimiento espiritual y descubre su otro yo. El otro yo le da valor para seguir adelante a pesar de la adversidad. La importancia de la fe y la autoconfianza para superar las crisis. Capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Este es uno de los capítulos más importantes del libro, donde Hale inicia su entrevista imaginaria con el diablo. El diablo confiesa que su principal herramienta para controlar a las personas es el miedo, y que se infiltra en sus mentes ocupando los espacios vacíos. A través del miedo a la pobreza, la crítica, la enfermedad y la muerte, el diablo mantiene a las personas en un estado de inacción. Que le introduce la idea de que la falta de propósito y dirección en la vida es lo que permite al diablo dominar la mente de las personas. Puntos clave. El diablo confiesa que utiliza el miedo para controlar a las personas. Los principales miedos que usa son la pobreza, la crítica, la enfermedad y la muerte. Que él enfatiza la importancia de tener un propósito definido para evitar caer en el control del miedo. Conclusión de los primeros 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos de Burlar al Diablo presentan la base del mensaje de Hale sobre el poder del miedo y la importancia del otro yo. La entrevista con el diablo revela los obstáculos mentales que las personas enfrentan y cómo superar el miedo puede liberarlas para alcanzar su máximo potencial. No te pierdas el siguiente capítulo donde continuaremos con la lectura y análisis de Burlar al Diablo de Napoleon Hill. Esperamos tus comentarios, y no olvides tocar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas lecturas. Si te ha gustado, apoya nuestro proyecto y comparte con tus amigos. Te esperamos en el próximo capítulo para seguir descubriendo juntos los secretos del éxito y cómo burlar al miedo.